Buenos días con todos. Buenas tardes ya. Muchas gracias por tu introducción. Pues sí, yo he estado trabajando en el tema de los ríos de la cuenca amazónica desde hace bastante tiempo con la organización francesa, el Instituto Francés de Desarrollo, el IRD. Y particularmente lo que nosotros queríamos saber en este proyecto era cómo se estaba dando el transporte de sedimentos desde la cadena andina hacia la cuenca amazónica, ¿sí? Porque lo que es interesante que recalquemos es que del 95% de sedimentos que van desde los Andes a la Amazonía, sí, es el 95% de sedimentos que llegan al Amazonas vienen de los Andes. Entonces, la idea era saber cómo se estaban comportando. Entonces, hicimos un estudio de transporte de sedimentos y de la geomorfología de los ríos en el Ecuador, específicamente del Pastaza y del Napo. Por eso nosotros sabíamos que el Napo, disculpen, es una máquina para producir sedimentos, ¿sí? Y el hecho de tener una obra de infraestructura, si sea del tipo que sea, iba a modificar el transporte de los sedimentos. Entonces era un caso único que necesitaba ser monitoreado estrechamente, ya que no podíamos nosotros como academia influir en la decisión de si se le pone o no se le pone, pero sí monitorearle muy de cerca, dada la delicadeza del tema. Entonces, me dicen si está compartiéndose. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya, bueno. Esta es una foto en la que a mano derecha se puede ver el río Salado y a mano izquierda es el río Quijos. A 1 kilómetro, un poco más, poco menos, se encuentra la captación de aguas de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Entonces, a nosotros nos interesaba saber qué iba a pasar con el transporte de los sedimentos, la hidrosedimentología. Y obviamente si alteramos el tráfico de los sedimentos, cómo se mueven los sedimentos, íbamos a alterar la morfología del río, ¿sí? Entonces hay una cosa que tenemos que estar muy claros, es que el contexto físico, sí, geodinámico en el que está el Ecuador hace que sea proclive a los riesgos geológicos, a los sismos, a los volcanes, a los deslizamientos y el tema de amenazas hídricas en cualquier sitio, ¿sí? Porque tenemos eh, justamente una zona de subducción frente a nuestras costas y que determina que tengamos la cadena de los Andes y una cuenca amazónica. Así que además de los recursos petroleros debemos convivir con, eh, con estos riesgos que son muy altos, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva que siempre les presento porque es muy compleja la posición del Ecuador dentro de la geología, del contexto geodinámico, ¿sí? Entonces, como nos decía, el Ecuador se lanzó a esta campaña de construir y construir hidroeléctricas, pero el tema es que sí tenemos un alto potencial en aguas, curso hídrico. El problema es que al ser tan geodinámicamente activo, también vamos a tener una altísima generación de sedimentos que van a afectar el funcionamiento de estas hidroeléctricas, ¿sí? Entonces, aquí un punto, ¿no? Tendríamos la Coca-Cola Sinclair, que es la hidroeléctrica que se construyó ahora. Ahora, como hablaba Daniela, hay tipos y tipos de hidroeléctricas, ¿no es cierto? Y cómo funcionan es lo interesante para ver sus impactos. Entonces, las convencionales, como la que tenemos en Paute, son las que tienen reservorios. Pero la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es una hidroeléctrica de paso, es decir, que no tiene un reservorio, ¿sí? Entonces, por eso se esperaba que no tuviera un efecto directo sobre el transporte de los sedimentos. Lo que se ve a continuación, cuando ahorita ya son 4 años de funcionamiento, es que tuvo un efecto sobre el transporte de sedimentos, porque si recuerdan esta foto de aquí, ¿sí? Como les decía, es aquí justamente
donde se nos ha formado un delta, ¿sí? Y se nos ha quedado todos los sedimentos, la mayoría, todos los sedimentos de fondo, ¿sí? Ya no pasan como antes, seguían libres antes de que se le fraccione el río con la hidroeléctrica. Estos sedimentos continuaban y daban protección al cauce, evitando la erosión, ¿sí? Ahora que se les ha detenido en este abanico, entonces ya los sedimentos gruesos, los de fondo, no pasan, ¿sí? Entonces, eso no se preveyó cuando se pensó en hacer una hidroeléctrica de paso, ¿sí? Ahora, este es un mapa con la ubicación de nuestra zona de estudio, ¿sí? Yo destaco la presencia de 3 volcanes, el Antisana, el Cayambe y el Reventador, ¿sí? Del Cayambe baja directamente el río Salado que les mostraba en la primera foto, ¿sí? El Quijos que viene desde la Antisana, se unen y un poquito más adelante ya está la captación, disculpe, ¿sí? Entonces, no sé, muchos de ustedes no recordarán, pero en el 87 tuvimos un terremoto que se produjo justamente en la cuenca del río Salado y producto de ese terremoto se provocó uno de los mayores deslizamientos del siglo XX, ¿sí? Porque se movieron una gran cantidad de sedimentos y fueron a parar exactamente a la captación de la hidroeléctrica, ¿sí? Se represaron ahí y cuando se rompió la represa natural fueron arrasando con todo lo que había en el valle del río Coca y eso significó nuevamente o por primera vez se rompía el oleoducto, el SOTE, ¿sí? Y destrucción. Los fenómenos geológicos, estas amenazas geológicas van a repetirse en el tiempo. No sabemos puede ser cada 500 años, cada 100 años, 1000 años, 10.000 años, no sé, pero se repite, ¿sí? Entonces, nosotros todas nuestras obras tienen que estar planificadas para ser resilientes ante esos fenómenos. Bueno, entonces tenemos el volcán Cayambe, volcán que es activo, el Reventador también es activo y ustedes saben lo que ha estado ocurriendo últimamente con el Reventador, que ha hecho erupciones, que tiene lajares, que están bajando nuevamente. Si ustedes ven el Reventador, baja al río Coca, y por eso todo este valle que forma el río Coca en esta zona de aquí, es un valle que está relleno de sedimentos que son muy sueltos. Habrán visto las fotos ahorita que están saliendo del fenómeno erosivo, entonces se le ve que es como arena que se va, ¿sí? Por momentos se detiene en su carrera erosiva. Se detiene cuando encuentra lava, si no, el río continuaría. Otro de bueno, les indico las fotos, ¿no? Esta es la captación, ¿sí? Los desarenadores, el vertedero de excesos del canal de aproximación. ¿Cómo funciona esta hidroeléctrica? Es que es una hidroeléctrica de paso. Aquí tenemos la captación, ¿sí? Se desvía hacia un túnel de 25 kilómetros, tenemos un reservorio, de ese reservorio cae 620 metros a la casa de máquina, ¿sí? Aquí generamos la electricidad y devolvemos al río. El agua. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que nosotros en este punto 1 retiramos los sedimentos, ¿sí? Los sedimentos finos. Entonces, en este punto de aquí es donde retiramos los sedimentos finos y el río va a correr, ¿sí? Lo que queda, el caudal ecológico, recorrerá todo este tema de aquí. Pero para la generación hidroeléctrica se le desvía el agua el agua sin sedimentos por esta zona, llega aquí al reservorio, del reservorio cae 620 metros, se turbina y se devuelven aquí aguas sin sedimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? No sé si ustedes conocen, pero el Reventador es las zonas más húmedas de la cuenca amazónica. Las dos zonas más húmedas de la cuenca amazónica es Madre de Dios en el Perú y la segunda es el Reventador con hasta 4.000 milímetros de lluvia al año. Entonces, justamente,
El río Coca va llevando lo poco que le quedaba de caudal con los sedimentos que le queden, ¿sí? Y en esta parte va a encontrar el río Malo, el río Montana, el Piedra Fina, que bajan del reventador con gran cantidad de agua, pero sin sedimentos. Entonces, estamos rompiendo un principio que es el principio del equilibrio dinámico en los ríos. Sí, el equilibrio dinámico nos dice que para una cierta cantidad de sedimentos, el río evoluciona con una cierta cantidad de agua para transportar. Pero el ser humano lo que hizo es retirar el sedimento. Retiramos sedimento y agua, ¿sí? Pero nos olvidamos que en esta zona del reventador, cuando llueve y llueve bastante, entonces íbamos a tener un gran caudal que iba a ingresar, ¿sí? Y el río Coca, al verse desequilibrado, necesita encontrar nuevamente su equilibrio y para eso el río modifica varios parámetros, ¿no? Va a variar el ancho de su valle, por eso estamos viendo que ahorita está amenazando los oleoductos y las carreteras, y también se profundiza, si han visto los videos o las fotos. ¿Por qué desde la quebrada de San Rafael todo el mundo dice está demasiado lejos? ¿Por qué está sucediendo esto? Es simple, es que la cascada de San Rafael es el nick point, es decir, el nivel base desde donde comienza la erosión. Entonces es una erosión regresiva que se da aguas arriba, ¿sí? Y no se detendrá sino hasta que encuentre algún tipo de roca dura, ¿sí? Un tipo de roca dura como lavas provenientes del reventador, porque mientras este valle siga relleno de sedimentos sueltos como son estas avalanchas, la erosión continuará afectando a todas la infraestructura que hay aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esto es ya ahorita tenemos un grave problema, pero tenemos que aprender de todas estas cosas. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cualquier obra que se hace, humana que se haga en cualquier sitio, tiene que estar planificada en función de cuenca hidrográfica, ¿sí? En esta cuenca del río Coca le hemos presionado excesivamente porque tenemos oleoductos, carreteras, hidroeléctricas, cosas estratégicas para nuestra economía. Entonces, si algo le amenazaba a la una, podía verse como una mecha ir volando todo. Entonces, no se puede hacer eso. Tenemos que decir, necesitamos recursos para que todas las actividades necesarias para el desarrollo de la vida humana se den, pero que no interfieran de manera de que la una le ponga el pie a la otra y no pueda desarrollarse, ¿sí? Pero bueno, eso es en cuanto a lo que está sucediendo actualmente en el río Coca. Esta es la geología que les había hablado. Los volcanes, los sismos que son recurrentes, porque ustedes ven esta forma tan particular del río, sí, que viene y es así, es un codo, es un cambio brusco en la dirección, ese no es un cambio que se da por cualquier cosa. Lo que sucede es que como por nuestro contexto geológico va a seguir ese curso siempre, ¿sí? Y va a estar desviado de estas maneras tan bruscas. Este es el sismo del 87, que no les quiero. Y bueno, en cuanto a la hidrología y a la climatología, ya les he contado a través de estas diapositivas, el Reventador es una de las zonas más lluviosas de la Amazonía, ¿sí? Me espera un momento, necesito cambiar la presentación porque era un poco larga. Me esperan un ratito, por favor. Ya. Las temperaturas, sabemos que las partes altas son las más frías, las más bajas, las más cálidas, ¿no? Pero lo que es muy interesante es la distribución espacial de los caudales líquidos, pero en las microcuencas de la cuenca del río Coca.
Pero para poder comparar entre cuencas, microcuencas que son de tamaños tan diferentes, lo que hicimos nosotros es dividirle el caudal para el área, para tener el caudal específico. Entonces, el mayor aportante, sí, en caudal específico es esta cuenca del río Salado. El río Salado, si ustedes ven, se acuerdan, bajaba del volcán Cayambe, ¿sí? Y es una zona que nosotros hicimos análisis de las imágenes satelitales, no tiene mayor intervención humana en los últimos tiempos, sí, pero que ahí se tuvo el epicentro del sismo del 87. Entonces, aquí los sedimentos que bajen van a ser sedimentos puramente de origen natural por la geología. Y eso es lo que se vio luego cuando hicimos la distribución espacial de los caudales sólidos, ¿sí? Asimismo, la cuenca del río Salado es por mucho la mayor productora de sedimentos. O sea, que aquí, en esta cuenca hidrográfica donde les contaba desde un inicio que habíamos visto con los franceses, que era una máquina para generar sedimentos, ¿sí? No es la actividad humana la que está controlando esta generación de sedimentos, sino la actividad de la geología, la geodinámica. Y cuando nos enfrentamos a eso, entonces decimos, ¿y ahora qué cosa, qué infraestructura humana podemos hacer para detenerle? Para detener la geología, para detener eh, el levantamiento de las montañas, los sismos, los volcanes. ¿Qué obra podemos hacer? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta captación, esta obra de captación que supuestamente era de paso, ¿sí? Bueno, aquí les explico de dónde vienen los sedimentos. Cuando hacemos esta obra, esta es el abanico que les digo que se forman. Se forman islas de sedimentos que son de arenas para arriba, o sea, de arenas, cantos. Son los sedimentos de fondo del río los que quedaron atrapados y que ya no van a ingresar en el sistema del río. Ahora, la pregunta es, esta detención, este atrapamiento de los sedimentos, ¿qué influencia va a tener aguas abajo si sabemos que el Napo es uno de los principales productores de sedimentos que van a la cuenca amazónica? ¿Cómo esto va a cambiar los ecosistemas? Yo creo que esa es una pregunta que deben responder el sector o el estudio de la biología. Sí, porque va a ser un tema muy, muy importante. Bueno, esto es para, a ver, ya. Este es lo siguiente punto importante que me gustaría resaltar. Nosotros hicimos, como teníamos, les digo, hicimos en convenio con la hidroeléctrica para estudiar el transporte de sedimentos, habíamos hecho un balance. Antes del 87, que fue cuando se dio el sismo, que fue un evento natural, puramente natural, y después del 2008, ¿sí? Lo que vimos ahí es que esta parte de aquí, a ver, aquí tenemos nosotros la captación, ¿sí? En esta zona están las obras de captación y acá está la cascada que se fue. Entonces nosotros vimos que después de la construcción del Coca-Cola Sinclair, de la hidroeléctrica, los sedimentos en suspensión aumentaron de 1816 a 2586. Esto significa que la erosión, o sea, que la cantidad erosiva del río aumentó, la potencia erosiva del río aumentó dramáticamente en este sector después de la construcción del Coca-Cola Sinclair. Esta es una hipótesis de trabajo. Únicamente con esto es un indicio fuerte, muy grave, que nos debe conducir a más estudios, ¿sí? Para verificar o no las hipótesis, pero este primer resultado nos indica que luego de la construcción de la hidroeléctrica sufrimos afectaciones al transporte de sedimentos. ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? Eso es lo que necesitamos nosotros como científicos estudiar. Además de la mano de la hidroeléctrica, porque ellos tienen que transparentar cómo manejaron los sedimentos.
Bueno, hasta ahí mi participación. Muchísimas gracias, pero yo no me quiero ir sin antes agradecerles, porque este trabajo no ha sido un trabajo solo mío o de la Escuela Politécnica Nacional, ¿no? Yo ya estaba un poco cansada de este tema, pero fue gracias a la gestión de Andrea Encalada de la Universidad San Francisco de Quito, a Emilio Cobo de la UICN, que continuamos con estos trabajos y que nos han estado apoyando muchísimo, porque también trabajamos con la Universidad Católica de Lovaina en un modelo para los modelos sobre la erosión regresiva en el río, que es lo que les había contado hace un rato, ¿sí? Y esto es lo que servirá de insumo para que todos podamos tomar decisiones, no solamente la SELEC, sobre las obras que va a hacer para proteger la captación, sino también el oleoducto o las carreteras. Entonces, mi agradecimiento especial para Andrea y para Emilio por todo su esfuerzo, por todo el ánimo que ha inyectado al equipo, y pedirle a las universidades que nos unamos, que hagamos presencia, porque es necesario que como universidades recuperemos la voz para decir, bueno, estas obras se están realizando y cuestionemos y digamos, esto puede tener estas consecuencias. Aquí nos están considerando todos los riesgos, porque a la final es el dinero de todos, es nuestro mundo, es nuestro ecosistema el que se está jugando en estas cosas. Muchas gracias.